Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compu Huenui, Compu Lamuen. Estamos aquí en Muley Zungu, el informativo de Walkintún TV, que corresponde a las 19 horas de este día, lunes 14 de marzo. Como es habitual, vamos a compartir con ustedes la historia del día, con las efemérides que corresponden a los hechos ocurridos en el país y el mundo, un día como hoy, 14 de marzo. Ahí pasaban las efemérides de la agencia TELAM, que corresponden a este día 14 de marzo. Ahora vamos a compartir con ustedes algo que pasó este fin de semana en la Lof Melo, ubicado en la margen norte del lago Nahuel Huapi, quien realizó una jornada de celebración por la recuperación de su territorio. Además de familiares y amigos, participaron las comunidades mapuche, Quintriqueo y Pachilantriao, organizaciones y movimientos sociales. En la jornada que se realizó, hicieron reconocimientos a quienes siempre estuvieron en la lucha de recuperación territorial junto a la Lof Melo. Además, anunciaron que estos encuentros se realizarán una vez por año. Y la verdad que es compartir en este momento y un agradecimiento a todas las instituciones y toda la gente que nos ha acompañado durante este tiempo para resguardar este territorio. Se han podido acercar gente de distintas comunidades como el Lof Quintriqueo, Lof Pachilantriao, también gente de Bariloche, de distintas instituciones que siempre estuvieron plenamente dispuestos a acompañarnos a nosotros porque entienden que la lucha es colectiva y es real. Nosotros estamos ubicados dentro del Parque Nacional, lote número 42, que acá pegado al lago, pasando los Quintriqueo, estamos al lado, somos vecinos. Y bueno, estamos a mano derecha viniendo desde Bariloche, a mano izquierda viniendo de Villa Langostura, casi al final de la puntilla del lago. ¿Qué significa para ustedes esta actividad donde han venido comunidades, organizaciones y también familias que los han acompañado a ustedes en todo este proceso, ¿no?, que tiene que ver con este retorno al territorio? Principalmente es agradecerle a la gente de tanto de Villa Langostura, de Bariloche y de tantas instituciones que vienen desde afuera
es el apoyo, porque no estamos basados en una mentira, sino que hace bastante tiempo, y me podría extender mucho si tendría que explicarle de la naciente de este conflicto, pero bueno, en este lugar nacieron mis padres, mis tíos, pero fueron mis abuelos los que fundaron esto, y hoy por hoy, bueno, la gente de Villa La Angostura no desconoce esto, pero tal vez de otra zona no se conoce bien a fondo la historia de nuestra familia. Doy gracias a que hoy pueda difundirse entre todos los peñas, entre todas las comunidades, de que nosotros estamos vigentes porque luchamos por una causa justa. Bueno, ¿hace cuánto tiempo han regresado al territorio y cómo están hoy por hoy, no? Nosotros volvimos recién en el 2011, pero mi abuelo habitó estos lugares desde 1928 en adelante, de antes que se funde Parques Nacionales o de antes que llegue Parques Nacionales a esta región. Ahí tenemos, en la familia tenemos los bosquejos de las cartas topográficas del Estado de la Nación Argentina que nombran justamente este como el puesto de Marcos Melo. Justamente podemos certificar eso, y está la gente que siempre estuvo y nos ha acompañado durante este tiempo, el Lof Quintriqueo, que son vecinos nuestros y que están aquí al lado nuestro. Y después de Villa La Angostura, bueno, tenemos los Paichilantreados, tenemos gente de Bariloche que nos ha acompañado, y sabemos que nosotros no estamos basados en una mentira, como dice el cartel nuestro. La historia no miente, nosotros no estamos basados en una mentira. ¿Qué más podíamos compartir, ¿no? con la gente que por ahí está conociendo un poco la historia de los Melo y obviamente esta realidad que hoy por hoy les toca atravesar, que es buena, ¿no? Por lo menos están en un buen momento donde se da esta instancia, ¿no? Para celebrar, para estar un poco mejor, ¿no? A través de este medio, y agradecer de que ustedes están las cámaras y están ustedes dándole la difusión, están las puertas abiertas, y esta va a ser la fecha que lo vamos a poner por fija de todos los años, de juntarnos y de hacerle fuerza a esto, a que no estamos basados en una mentira. La familia Melo va a seguir siempre adelante, nunca, jamás nunca va a claudicar. Continuamos con más informaciones mapuches. Los jueces Marcos Burgos, Bernardo Campana y el doctor Gregor Joss consideraron penalmente responsables a Víctor Sánchez, Antonio Puñalef, Facundo Vera, Víctor Vera y Olga Flores por las agresiones a integrantes de la Lofche Buenuleo el día 29 de abril del año 2020. Esto le recordamos que ocurrió en el predio ubicado al pie del Cerro Ventana, al sur de Bariloche. Los jueces determinaron que Sánchez encabezó el grupo agresor, pedía a los integrantes de la comunidad que se fueran, leyeron los magistrados en la audiencia judicial. Estamos ahora para resolver respecto de la atribución que los acusadores han formulado a Víctor Eduardo Sánchez, Víctor Hugo Vera, Antonio Mario Puñalef, Facundo Alexis Vera y Olga Liliana Flores. La prueba producida en el juicio acreditó que en las circunstancias de tiempo consignadas, los imputados junto a una menor de edad se presentaron en forma organizada y conducidos por Sánchez en proximidades de la vivienda referenciada con intenciones de perseguir y agredir a sus ocupantes. No ha sido controvertido que la comunidad Buenuleo detentaba la ocupación del predio y la vivienda a la fecha de los sucesos, esto es el día 29 de abril de 2020. Se constató que los 5 acusados y la menor de edad no estaban autorizados por orden del Ministerio Público Fiscal para ingresar al predio ni la casa. Pese a ello, se dirigieron al sitio donde luego de un intercambio de palabras comenzaron la agresión física y mediante daños a la vivienda. Por otra parte, se encuentra objetivamente acreditado y no fue controvertido que a la fecha del reproche todos los acusados violaron en forma deliberada las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de la pandemia del virus COVID-19.
Esta normativa impedía circular a ciudadanos fuera de sus domicilios, salvo puntuales y específicas excepciones que no resultan de aplicación para justificar el proceder de los aquí imputados. En consecuencia, deben ser declarados penalmente responsables en orden a tal extremo. Por cuestiones de orden metodológico y las consideraciones genéricas expresadas, analizaremos los reproches formulados a cada uno de ellos. Respecto a la situación de Víctor Sánchez, se pondera constatado que fue quien encabezaba el grupo agresor, que ingresaron al predio, que refería a los ocupantes que se vayan de la casa, que al no poder acceder por el frente se dirigió al sector trasero y rompió los vidrios de las ventanas allí ubicadas, y tras ingresar, golpeó a Sandra Ferman con un palo provocándole una contusión. Estas afirmaciones surgen de la información brindada por los testigos Ramiro Buenuleo, Sandra Ferman, Viviana Álvarez, los menores LB y AA, mediante entrevistas en cámara de Gesell, como así de las imágenes de video y audios incorporadas junto a dichas declaraciones, y lo explicado por los médicos Negri y Piñero Bauer, que constataron la lesión en el cuerpo de Ferman con el aporte de certificaciones pertinentes. Sánchez, mediante insultos, decía que era su casa y que iban a entrar por atrás, que los niños pedían que se fueran porque eso era de su abuelo y que no los lastimen. Ramiro Buenuleo dijo que pidieron que no se acerquen más, los insultaron, le dijeron que lo iban a matar. Sánchez le decía que se fuera de la casa, que al no poder ingresar por delante porque se pararon en la puerta impidiéndolo, entonces rodearon la casa y fueron por atrás continuando la agresión. Trataron de impedir que lleguen a la vivienda, pero no pudieron, y que se pararon en la puerta para que no ingresen, pero Sánchez dijo que fueran por atrás y así lo hizo. Asimismo, lo referido por Ferman al indicar que mientras estaba en el interior de la casa con su sobrino en brazos, Sánchez le empezó a pegar con un palo y le arrinconó contra la pared, lo cual fue corroborado, como dije antes, por LB y AA en cámara Gesell al identificar al nombrado como el autor de esa agresión, que tuvo como consecuencia la referida contusión verificada por el médico policial y luego el forense, considerada de carácter leve. Asimismo, se reprochó a Víctor Vera la comisión de los delitos de violación de domicilio y lesiones leves provocadas a Ramiro Buenuleo con un arma blanca. Entrando en el análisis de la materialidad de las agresiones provocadas, y aquí nos referimos tanto a las ocasionadas por este como por Puñalef y Facundo Vera, los profesionales médicos citados dieron cuenta que presentaba varias heridas cortantes en cuero cabelludo, región frontal de 3 centímetros de longitud, contusión en zona pectoral derecha, contusión en zona clavicular derecha, herida cortante en muslo izquierdo, cara anterolateral izquierdo, eran 2 de 4 centímetros cada uno, lesiones que el médico forense sugirió encuadrar en el artículo 89. Estas lesiones eran las que presentaba Ramiro Buenuleo. En lo que hace a la autoría, ha quedado corroborado que Antonio Mario Puñalef fue quien le dio un fuerte golpe con un palo en la cabeza, en la parte frontal superior de su cabeza, que provocó una herida cortante en cuero cabelludo de 2 centímetros, en región retroauricular izquierda, lesión que lo aturdió y lo tiró al piso a Buenuleo. Es en ese momento que Víctor Vera sacó algo de atrás y le cortó la pierna, contando que alcanzó a ver el filo del cuchillo y cuando lo sacó recibió un corte en la mano derecha, aclarando que podía tratarse de una navaja estilo sevillana y que le provocó 2 heridas cortantes en muslo izquierdo, cara anterior lateral izquierda de unos 4 centímetros cada uno. A ello se suma que Sandra Ferman lo vio sangrando y que él le dijo que Víctor Vera lo había apuñalado. Por último, también se encuentra acreditado que Facundo Vera fue quien provocó la contusión en la zona pectoral derecha con equimosis y contusión en zona clavicular derecha. Todo ello surge de la declaración del propio Buenuleo y de los niños que brindaron una versión conteste por haber sido testigos presenciales de la situación. A Facundo Vera y Antonio Puñalef, además de las lesiones leves ya señaladas, se los acusó de violación de domicilio y daños, figuras que ya fueron objeto de análisis. Finalmente, respecto de Olga Flores, la acusación versó sobre la configuración de los delitos de violación de domicilio y lesiones graves. Igual aclaración cabe realizar en lo que se refiere a la valoración de la violación de domicilio, pero puntualmente ella ingresó al domicilio, a la casa propiamente dicha. Ahora cambiamos de información. La Universidad Nacional del Comahue cumple 50 años de vida y lo festeja este martes 15 en la sede de Neuquén con la presencia del gobernador Omar Gutiérrez. Asimismo y virtualmente se estará desarrollando el acto en Viedma, en simultáneo con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.
Desde la sede de Bariloche destacaron el poder festejar la educación pública y gratuita en momentos de dificultad. La universidad cuenta con 17 sedes en 11 ciudades y con más de 80 carreras. Efectivamente, se conmemora este año los 50 años de la creación por ley de la Universidad del Comahue. Recordemos que nació como sobre la base de la Universidad Provincial de Neuquén e institutos de formación de profesores de Río Negro. Actualmente la universidad tiene 17 sedes en, creo que son 11 ciudades de Río Negro y Neuquén, tiene un gran crecimiento y un gran arraigo en la población, ¿sí? Tiene cerca de 80 carreras de grado, otras tantas de posgrado. La verdad que es un despliegue importante territorial y social que tiene nuestra universidad, y entonces haber llegado a los 50 años es por un lado un orgullo, pero también una responsabilidad de seguir sosteniendo esa forma y ese compromiso que tiene la universidad con la sociedad. Este martes 15 de marzo se realiza, digamos, el acto formal de conmemoración, de celebración. Sí, esto tendrá lugar en la ciudad de Neuquén y también en la ciudad de Viedma. La idea es que los gobernadores, el gobernador de Neuquén y la gobernadora de Río Negro puedan participar, así lo han solicitado ellos. Entonces el acto central es en Neuquén con el rector y demás autoridades, y virtualmente el mismo acto va a tener lugar en Viedma con la gobernadora y las autoridades del Centro Regional de Viedma nuestro. Esto es un acto formal, pero después a lo largo del año cada unidad académica va a enmarcar un importante número de actividades y diverso número de actividades en estos 50 años. Por ejemplo, aquí en Bariloche un grupo de estudiantes de la licenciatura en Historia está preparando un libro acerca de los 50 años de la universidad. Eso va a ser presentado en sociedad seguramente cuando esté listo, cerca probablemente de agosto, que es la fecha además de creación del club. Vamos a enmarcar la inauguración inminente del gimnasio que está construyendo la provincia aquí en el predio, también en la conmemoración de los 50 años, y bueno, todo acto, todo éxito que queramos contar, toda acción que queramos compartir seguramente estará enmarcada a lo largo y ancho de la universidad en esta fecha. Más allá que puntualmente se haga hincapié en los 50 años de la Universidad del Comahue, también se está celebrando la educación pública. Sí, por supuesto. La educación pública y gratuita, que no es común, ¿sí? En muchos lugares, en otros países, hay que pagar matrícula o hay que pagar mensualmente para poder estudiar aún en las universidades públicas. Esta es una característica de nuestro país que tiene como una base filosófica incluso, ¿no? Que cualquiera que quiera pueda acceder a la educación superior sin que esto dependa de su condición social o que no pueda pagar una cuota, ¿no? Esto es muy importante y es un derecho que se defiende a cada momento. El tema es que esto también lleva a que a veces hay problemas de financiamiento para las actividades y las necesidades que tenemos, porque las matrículas o las necesidades superan lo que está incluido en los presupuestos, que en general hay que seguir gestionando a lo largo del año. Pero sí, como vos decís, cada cumpleaños de universidad pública es una celebración del derecho a la educación pública y gratuita. Además, este año que se cumplen 50 años de la creación de la universidad, hay renovación de autoridades, ¿sí? De rector o rectora, de decanos, de consejeros, y esto sirve también para, en función de preparar una plataforma electoral o de discutir para dónde queremos que vaya la universidad, es revisar lo que hemos hecho, hacer una evaluación de estos 50 años y poder proyectar qué universidad queremos, porque después de la pandemia y después de la irrupción de la virtualidad con más fuerza que antes, esta nueva sociedad que tenemos, ¿no? Que ha cambiado a partir de la pandemia, debe verse reflejada en la universidad, en cómo serán las carreras, cómo serán las actividades, cómo responderemos a los requerimientos de las demandas. Así que también es, además de la reflexión, por decir un año más,
y un año así, un número redondo como los 50 años, uno está pensando en qué es lo que tenemos que hacer para estar cumpliendo el rol que la sociedad le asigna a las universidades, no solo formar recursos humanos a través de dar títulos, sino crear conocimientos, compartirlos, hacer transferencia de tecnología y viabilizar también los debates que debe tener la sociedad. Son años complicados que nos han tocado transitar. Este es un festejo, pero que nos debería, además de la alegría del festejo, nos debería llevar a decir, bueno, ¿cómo venimos trabajando? ¿Qué deberíamos sostener, cambiar, mejorar, adecuar para que en los años sucesivos la universidad esté a la altura de la necesidad de la población? Una invitación de parte de la Comisaría de la Familia a toda la comunidad para participar de una charla abierta sobre prevención de violencia de género e intrafamiliar. También allí se abordarán temas como perspectiva de género y la normativa vigente. El encuentro tendrá lugar este martes 15 a partir de las 14 horas en el SCUM de la ciudad y es abierta a todo público. Con respecto al mes de la mujer, nos invitó Cultura del municipio para que demos una charla en el SCUM a partir de las 14 horas sobre lo que es prevención de violencia intrafamiliar, perspectiva de género y su normativa vigente. También nos va a acompañar, como siempre, la agrupación El Antiguo, de la agrupación de folclore, que va a ser el cierre de la charla. Es abierta a todo público, así que los invitamos a quienes quieran participar, martes 15 a partir de las 14 horas en el SCUM. Son todos bienvenidos. Público en general, quien se quiera acercar a escuchar es bienvenido, así que hombres, mujeres, quien desee participar, vamos a hablar todo lo que es la ley de violencia intrafamiliar, la ley de género y la perspectiva y cómo es la normativa dentro de la provincia de Río Negro. Nosotros le decimos cómo pueden hacer para denunciar, quiénes pueden denunciar, quiénes están habilitados o quiénes pueden ser los que denuncien, darles tips de cómo es el círculo de la violencia, para que la mujer o el hombre que sufre violencia se dé cuenta que realmente está viviendo violencia, una situación de violencia, cómo tiene que ser el acompañamiento del entorno, todo eso lo vamos a hablar. Nuevamente reitero, SCUM, Villegas y Morenos, 14 horas, vamos a estar el equipo de capacitación de la Comisaría de la Familia debatiendo, o más bien dando un conversatorio, de perspectiva de género, violencia intrafamiliar, violencia de género y normativas vigentes, y cierra el encuentro el ballet folclórico El Antiguo. Ahora vamos a compartir con todos ustedes una información de Hispan TV Internacional. Tiene que ver con una información de nuestro vecino país, Chile. Tras recibir la banda y la insignia presidencial de manos del mandatario saliente Sebastián Piñera en una ceremonia en la sede del Congreso, Gabriel Boric juró este viernes como nuevo presidente de Chile para un periodo de 4 años, convirtiéndose en el mandatario más joven de la historia del vecino país. En su primer discurso como presidente de Chile, destacó una nueva política exterior, basada en la autonomía y sin subordinación a ninguna potencia. Boric hizo hincapié en que su gobierno promoverá siempre el respeto a los derechos humanos en todo lugar, sin importar el color político que lo vulnere. Valparaíso, 11 de marzo. El momento de la juramentación del presidente más joven de la historia chilena, Gabriel Boric, con la presencia de varios líderes regionales y mundiales. Desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo. Tras su ceremonia de juramentación, salió a las calles a encontrarse con el pueblo. Su primer discurso como presidente sucedió por la tarde en La Moneda, Casa Presidencial, a 150 kilómetros de distancia al Congreso.
Entre la multitud que gritaba su nombre, prometió que su gobierno trabajará para lograr una redistribución equitativa de las riquezas de su país. Porque cuando no hay distribución de la riqueza, cuando la riqueza se concentra solo en unos pocos, la paz es muy difícil. Necesitamos redistribuir la riqueza que producen los chilenos y chilenas, que producen quienes habitan nuestra patria. El mandatario sostuvo que el camino para lograr los cambios estructurales que la ciudadanía exige va a ser difícil y largo. Sin embargo, prometió que hará todo para no decepcionar a los que votaron por él. Es este Chile que solo en un puñado de años, y ustedes lo han vivido, ha debido atravesar terremotos, catástrofes, crisis, convulsiones y una pandemia mundial. Y violaciones a los derechos humanos que nunca más se repetirán en nuestro país. Boric afirmó que su gobierno trabajará para lidiar con la crisis migratoria en el norte y el conflicto mapuche en el sur. Indicó además que su ejecutivo acompañará con el entusiasmo el proceso constituyente. Son tantos los desafíos, la emergencia climática, los procesos migratorios, la globalización económica, la crisis energética, la violencia permanente contra las mujeres y disidencias. Tenemos que trabajar juntos. Boric despertó empatía y mucha esperanza entre sus seguidores. En estos próximos 4 años se generen cambios y el presidente Gabriel pueda tener un buen gobierno. Sus detractores de derecha y empresarios acusan a Boric de tener ideas refundacionales y que tiene poca experiencia política. Es muy pronto ahora para hablar de su destino político. Hay que esperar para ver sus planes en la práctica. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo. Así, Gabriel Boric, de 36 años, se convirtió en el presidente más joven de la historia de Chile. Su ascenso a la moneda supone el inicio de una nueva era política. El mandatario es el primer presidente que no forma parte de los dos grandes bloques de centro que gobernaron desde el retorno a la democracia en 1990 y es el más izquierdista desde Salvador Allende. Muy emocionado por este momento, con un gran sentido de la responsabilidad, del deber que tenemos ante el pueblo de Chile, y sepan que vamos a dar lo mejor de nosotros para estar a la altura de los desafíos que tenemos como país. Los chilenos esperan que el mandatario entierre el legado neoliberal y avance hacia un país más equitativo, con mayor presencia del Estado en cuestiones básicas como la salud. Yo voté por el presidente Boric, siento que sí sería un buen presidente para nosotros. Este viernes, a los que votaron por él se les veía contentos y emocionados, pero también se notaba el descontento de un grupo de ciudadanos que a unos cientos metros del Congreso en Valparaíso exigían que el ya expresidente Sebastián Piñera rinda cuentas por los derechos humanos y su mal manejo. Creemos que Piñera, como realmente el verdadero responsable de todas las violaciones a los derechos humanos, los presidios de nuestros compañeros que están en Santiago I, en todas las cárceles de Chile, él es realmente el culpable. Nosotros creemos que él no se puede ir impune de todos los daños, de todas las violaciones a los derechos humanos, de toda la falta de protocolo, de todas las violaciones a la ley que se cometieron durante su mandato. El mandatario y la nueva generación de dirigentes que con él llegan al gobierno tendrán varios desafíos por delante, desde el complejo escenario social hasta la inflación histórica y la pandemia del coronavirus. A esto se suma que Boric deberá gobernar sin mayoría en el Congreso y con un proceso constituyente en marcha que busca proponer una nueva Carta Magna para la nación sudamericana. Nos vamos a una breve pausa aquí en Muley Zungur. Ya regresamos con más información. No se vaya, que tenemos mucho para compartir con ustedes. Inicio de espacio publicitario.
En mi casa somos como 40 millones de personas. En algunos rincones hace mucho frío y en otros mucho calor. En mi casa hay montañas, lagos inmensos. En mi casa hay maestras, médicas y también hay algunos que están esperando que se les dé. Y aunque somos diferentes, nos entendemos y nos aceptamos. Mi casa es grande porque mi casa es mi país. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos y cómo vivimos. Censo 2022. Nuestro país es conocido por sus 4 climas, sus paisajes y recursos naturales, pero también por aquello que nos identifica, su gente, sus celebraciones, sus fiestas y su diversidad cultural. Para que conozcas el calendario festivo del país y puedas vivir esta experiencia desde cualquier lugar del mundo, lanzamos la plataforma de Fiestas Argentinas. Ingresá en fiestasargentinas.ar y sé parte de las más de 3.000 fiestas nacionales, populares y regionales de todo el país. Fin de espacio publicitario. Estamos aquí en el segundo bloque del informativo de Walkington TV, el primer canal de pueblos originarios de la Argentina, Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias. Continuando con más información, Diego Santana desapareció el pasado 8 de octubre del año 2021 y luego de la denuncia por parte de la familia comenzó la búsqueda. Días más tarde, Quintana apareció muerto en una cantera que funciona en la zona sur de la ciudad. Familiares y amigos marcharon este lunes desde la plaza de la Escuela de Arte La Llave en reclamo de justicia, ya que dieron el aviso del cierre de la causa por falta de evidencia. Los mismos se dirigieron hasta la Fiscalía en busca de respuesta. Sí, estamos haciendo la marcha de vuelta porque quieren archivar la causa. Hasta ahora no tuvimos respuesta de nada. El jueves me llamaron para decirme que iban a archivar la causa porque supuestamente ellos no encontraron más pruebas de las que tienen. Aún no se han encontrado ni la visera, ni las zapatillas, ni tampoco me han entregado las cámaras que estábamos pidiendo. Me entregaron solamente unas cámaras de unos perros que hicieron rastrillaje y también unas cámaras del barrio Omega, después del vivero, de un contenedor. Nada que ver al tema que necesitamos ver si se ve mi hermano y todo eso, pero bueno, seguimos en la lucha, vamos a seguir hasta donde nos dé. Lo que vamos a pedir es que no se archive la causa y que se siga investigando, porque a nosotros nos ha llegado a oído que a mi hermano lo corrieron, que le habían pegado. Ellos dicen que no, que mi hermano no tenía nada. Nosotros sí le sacamos fotos, tenemos evidencia de que le pegaron y eso, y ellos nos siguen diciendo que no. Entonces queremos respuesta de Fiscalía más que nada. Yo creo que porque nosotros no tenemos plata, entonces no tenemos justicia. No tenemos derecho a la justicia por no tener plata, y no es así. Entonces quiero que realmente siga la causa, no que se archive. Por los indicios que tiene la familia, el pedido es que se investiguen por la presunta participación de terceros, ¿no? Que pudieran haber interferido o haber incidido en la muerte de Diego. Exactamente. Mi hermano, nosotros lo vemos en una cámara que que pasa por la cantera, ya va asustado, va corriendo. Alguien ya le había pegado. Entonces nosotros queremos saber quién fue, porque ahí hay cámaras. Está la escuela que tiene una cámara, están las otras cámaras, supuestamente ellos dicen que no ven a nadie, pero a nosotros tampoco nos entregaron esas cámaras que dicen que ellos vieron. Así que estamos pidiendo eso. Alguien que nos dé una respuesta a lo que estamos pidiendo. Porque ya para mí esto es una tomada de pelo, para mí sí. Pasó en octubre y seguimos peleando, yo estuve principalmente llamando a Fiscalía para que me atiendan, nunca me atienden. La semana pasada se enteraron de la marcha y recién me llamaron por teléfono para decirme que se va a archivar la causa, que no se encontró más nada.
Entonces a mí me duele un montón eso, porque yo le decía igual, me dicen que la persona que me llamó a mí, decían que es de Bolsón, que no tiene el chip ese que ya me llamaron, no lo tiene en su poder y eso, que muchos años no lo tenía. La fiscal Sendón me dice que fue una persona que salió del penal, la llamada salió del penal, me dijo nombre y apellido y resulta ahora que me dicen que no, esa persona no fue, que no tienen, ni siquiera saben quién me llamó. O sea, la fiscal no entiendo por qué me dijo eso, para que nosotros hagamos problemas o qué, no sé. En octubre Diego había desaparecido y a partir de esa desaparición ustedes hacen una denuncia y comienza una búsqueda del paradero de él, ¿no?, en la ciudad. Exactamente, él desapareció el día 8, nosotros lo salimos a buscar primero, no lo encontramos, nadie lo había visto, entonces ahí fuimos a hacer una denuncia y de ahí empezó la búsqueda de mi hermano. No lo pudimos encontrar por ningún lado. Después de 2 días me llaman por teléfono, me dicen que mi hermano está muerto. Alguien sabía ya que mi hermano estaba muerto y sin embargo nadie hace nada. Lo encontramos en la cantera, lo terminamos encontrando prácticamente nosotros casi, porque encontramos las camperas, primero la encontramos nosotros, después el Sereno encontró el cuerpo de mi hermano en la laguna. Supuestamente Fiscalía hicieron los rastrillajes ahí, no encontraron nada, no vieron nada y mi hermano estaba ahí. ¿Qué le podríamos decir a la comunidad de Bariloche a propósito de esta movilización y de este reclamo, obviamente, sobre la muerte de Diego, ¿no? Y nosotros le decimos a la comunidad que nos acompañe, que pidamos reclamos, que reclamemos, porque no queremos que le vuelva a pasar a otros chicos del barrio o a cualquiera en realidad. Lo que está pasando en Bariloche no está bien. Todos se callan, nadie dice nada, nadie habla, todos miran para otro lado. Entonces le puede tocar a alguno de ellos. Entonces le estamos pidiendo que nos acompañen. No estamos haciendo quilombo ni nada, simplemente reclamando algo que es justo, que merecemos justicia para mi hermano. Él la merece, necesita descansar también en paz de una vez por todas. Nosotros queremos que se siga investigando y que no se cierre la causa. Nosotros vamos a seguir con las marchas y eso, cada tanto vamos a hacer una marcha, si no tenemos respuesta vamos a seguir insistiendo con las marchas porque es lo único que podemos hacer. Porque en realidad la Fiscalía no sé qué quiere que tal vez que hagamos justicia por mano propia, que salgamos a buscarlo nosotros y terminémonos mandando una cagada. No sé qué quieren, la verdad no sé. El presidente de la Cámara de Turismo, Ezequiel Barberis, junto a una comitiva del Emprotur, secretaria de Turismo de la provincia y municipio, viajaron la semana pasada a San Pablo, a Brasil, y así comenzar con las negociaciones de cara a la temporada de invierno. Barberis explicó que se logró un acuerdo con Aerolíneas Argentinas para traer 4 vuelos semanales directos desde Brasil, con la gran expectativa de llegar a los números que se manejaban antes de la pandemia. Sí, viajamos la semana pasada, hicimos Buenos Aires y San Pablo, pensando en, como decís vos, anticipar lo que es la temporada de invierno y tratar de lograr que Bariloche vuelva a recuperar el turismo brasilero. Bueno, ¿quiénes participaron de este viaje? La delegación se conformó con el secretario de Turismo, Gastón Burlón, Daniel González, representando a la ministra de Turismo de la provincia, personal técnico del Emprotur, Diego Piquín y Leo Tiberi, y Ezequiel Barberi y yo a la Cámara de Turismo. ¿Las reuniones con quién las mantuvieron? En Buenos Aires nos reunimos con Flybondi y con Aerolíneas Argentinas, y luego en San Pablo, en Brasil, nos juntamos con la gente de Decolar, que es el despegar brasilero, lo que es Azul, Gol, por el tema de líneas aéreas, y otros 4 operadores más, que son Agaxtur, Encoradouro, Orinter, y el 4º nombre se me escapa ahora, pero bueno, esas fueron las reuniones allá. Bueno, ¿los resultados? Positivos, nos volvimos ya con la confirmación de Aerolíneas Argentinas anunciando 4 vuelos semanales de San Pablo a Bariloche directos, el compromiso de las otras 2 líneas aéreas de trabajar y ver la posibilidad de que tengamos la temporada de invierno con vuelos directos, y mucha expectativa de parte de los operadores y el sector privado, porque el brasilero lleva, como nos pasó a nosotros los argentinos, 2 años viajando por el interior del país, y ahora la posibilidad de la apertura de fronteras, hay mucha ilusión de que elijan a Argentina y a Bariloche como destino. ¿Cuál sería el periodo, los meses o el tiempo de estos vuelos que estarían viniendo desde Brasil a Bariloche? Lo confirmado por Aerolíneas es julio, agosto y septiembre. Las otras líneas aéreas se están evaluando, y otra cosa importante es que hay operadores ya evaluando la posibilidad de charter
o sea, vuelos directos de sus propias empresas, viendo esto se daría en caso de que haya aviones disponibles, así que bueno, me parece que fue un viaje muy positivo y ojalá se vea reflejado en julio, agosto y septiembre en la temporada de invierno. Bueno, el mercado al que apunta Bariloche... Históricamente a Bariloche han venido entre 60 y 70.000 brasileros en todo lo que es el año, pero el fuerte es en el invierno. Si nosotros logramos recuperar por ahí un 50% en este invierno, creo que es un buen trabajo. Hay que entender de dónde venimos, pero bueno, y ojalá sea más, pero la idea es trabajar y llegar a ese número. Bueno, las posibilidades ahora están abiertas, digamos... uno ya puede pensar en la viabilidad de que vengan extranjeros a Bariloche. Sí, tal cual, como vos decís, las posibilidades están. Argentina está flexibilizando sus requisitos. Sumemos que este triste conflicto que se vive en Europa hace que por ahí la gente, lo que nos decían los operadores allá, que el turista brasilero se mueva de manera vertical, o sea, yendo a Estados Unidos, Canadá o el norte, y elija lo que es Argentina en el sur, porque otra cosa que nos beneficia es esta poca claridad de apertura de lo que es Chile. Entonces el hecho de que hay mucho brasilero esquiador que va a Chile, y como Chile sigue con medidas por ahí muy restrictivas, Argentina y Bariloche en sí pasa a ser su principal opción. Bueno, Ezequiel, gracias, y esperamos entonces en el transcurso de estos meses ir viendo la evolución, ¿no?, de todas estas gestiones que están realizando. Tal cual, esperamos lo que hablábamos allá con los operadores, que el mes de consolidación de venta es mayo y los primeros días de junio, ojalá lo podamos adelantar y se empiecen a ver reservas a partir de abril, así bueno, llegamos al invierno con todo. Declararon culpables a los acusados de la violenta agresión contra la comunidad mapuche Huenuleo. En la mañana de este lunes se llevó adelante la audiencia de formulación de cargos por el episodio de violencia y robo que sufrió la Lopche Huenuleo en el marco de una disputa que se mantiene con un privado. A los acusados se le atribuyeron lesiones, violaciones de domicilio, daños agravados por ser cometidos en poblado y en banda y violación a las normas de prevención de la cuarentena, entre otros delitos. Los jueces dictaron el veredicto de responsabilidad y a partir de ahora se abrirá una nueva instancia para discutir la pena. El hecho ocurrió en abril del 2020 en el predio ubicado en el pie del Cerro Ventana. En definitiva, el análisis de la evidencia traída a juicio y en razón de los argumentos sucintamente vertidos, este tribunal entiende que ha quedado acreditado con certeza y fuera de toda duda razonable la participación y atribución de responsabilidad que se les reprocha a los acusados como presuntos autores de los injuntos descriptos. En su mérito, habiendo oído la acusación fiscal, la querella y la defensa, y en todo de acuerdo con las reglas de la sana crítica racional, este tribunal por unanimidad ha resuelto declarar a Víctor Eduardo Sánchez como autor penalmente responsable respecto de los hechos en materia de acusación que configuran los delitos de violación de domicilio, lesiones leves e incumplimiento de las medidas dispuestas para impedir o evitar la propagación de la pandemia. A Víctor Hugo Vera, autor penalmente responsable respecto de los hechos en materia de acusación que configuran los delitos de lesiones leves e incumplimiento de las medidas dispuestas para impedir la pandemia. Antonio Mario Puñalef, autor penalmente responsable respecto de los hechos en materia de acusación que configuran los delitos de lesiones leves, daño e incumplimiento de las medidas dispuestas para impedir o evitar la propagación de la pandemia. A Facundo Alexis Vera, autor penalmente responsable de los hechos en materia de acusación que configuran los delitos de lesiones leves, daño e incumplimiento de las medidas dispuestas para impedir la propagación de la pandemia. A Olga Liliana Flores, autora penalmente responsable de los hechos en materia de acusación que configuran los delitos de violación de domicilio, lesiones leves e incumplimiento de las medidas dispuestas para impedir o evitar la propagación de la pandemia. Bueno, la verdad es que es un alivio para todos los integrantes de la comunidad, especialmente para los chicos, que ya le vamos a hacer saber cuál fue la decisión de los jueces. Y la verdad es que nos sentimos bien contentos, agradecidos de que la justicia por fin se haya hecho justicia. Fueron 2 videos los que ayudaron a la causa a que avance y a que los jueces pudieran tomar la decisión que han tomado. Como ya lo dije en otras oportunidades, cuando hay una negociación entre las partes, todas las partes tienen que ser convocadas. Y en aquel instante no fuimos convocados nosotros a ningún tipo de negociación. Es más, nosotros ni siquiera fuimos ni consultados ni
ni nos llamaron como para decir vamos a tratar de resolver este conflicto de otra forma. Los jueces lo que tenían que tratar era una causa donde habían lesiones graves y lesiones leves, donde hubo robo, donde hubo maltrato hacia las mujeres, maltrato hacia los pichiqueché, hacia los niños de la comunidad. Y no sé por qué la otra parte trajo a esto la cuestión de la usurpación. ¿Fue una estrategia para minimizar un poco la sentencia? Yo creo que lo que está buscando es una salida a un problema en el que se han metido. Pero sin embargo, o sea, es lo que nosotros siempre estuvimos hablando con Sandra y Viviana, es que no hubo defensa hacia los 5 imputados, sino lo que trataban era de llevar todo siempre hacia la causa de la usurpación. No sé cuál sería su estrategia. Lo único que sí sé es que nuestro abogado y la fiscalía sí se abocaron a la causa que verdadera nos llevaba a mente a este conflicto. El abogado defensor hace hincapié en la usurpación, pero él dice que lo tiene que dirimir el Superior Tribunal de Justicia. Por lo tanto, en la lectura del fallo es una lectura de los jueces y una lectura que hace el abogado defensor, no así una sentencia firme. Exactamente, incluso nosotros en la causa de usurpación nosotros estamos sobreseídos. El Tribunal Superior lo que está haciendo ahora es ver si le acepta la queja de que él se pasó de días o algo así. Lo que está resuelto es que nosotros dejamos de ser usurpadores el año pasado cuando el Tribunal de Impugnación nos sobreseyó a cada uno de los imputados. Damos paso a otra información de Hispan TV. Rusia atacó un centro militar en Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, país miembro de la OTAN, dejando 35 muertos y 134 heridos, según autoridades ucranianas. Durante una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia sostenida este viernes, el presidente Vladimir Putin respaldó el plan de enviar combatientes a Ucrania y estudia despliegues militares para responder a la OTAN. Este domingo los ataques rusos fueron dirigidos hacia una base militar ucraniana cerca de la frontera con Polonia, que había sido utilizada para ejercicios conjuntos con la OTAN. Según Moscú, al menos 180 mercenarios extranjeros murieron y decenas de otros resultaron heridos en el asalto aéreo. Por otra parte, el Ministerio de Defensa ruso cuestionó que el gobierno y los nacionalistas ucranianos no permiten a los civiles huir de las zonas en conflicto y a veces los usan como rehenes y escudos humanos. La situación humanitaria más difícil se ha desarrollado en Mariupol. Cientos de miles de personas, incluidos extranjeros, son retenidos a la fuerza por nacionalistas que, amenazando con violencia física, impiden cualquier intento de abandonar la ciudad. Al mismo tiempo, Rusia se muestra dispuesta a solucionar los problemas mediante el diálogo. El jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma rusa y miembro de la delegación rusa en las negociaciones de paz, Leonid Slutsky, destaca avances significativos en las conversaciones entre Moscú y Kiev. Si comparamos las posiciones de ambas delegaciones en las conversaciones al principio y hoy, vemos avances significativos. No renunciaremos a ninguna de nuestras posiciones. Rusia ya lo entiende y empieza a hablar constructivamente. Creo que alcanzaremos resultados concretos en unos días. No obstante, los analistas critican a Estados Unidos y Europa por alimentar la crisis en Ucrania. Dicen que los traficantes de armas y los magnates del petróleo en Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, son los únicos beneficiarios del conflicto en curso. El fin del conflicto Rusia-Ucrania interesa a todas las partes, con solo unas pocas excepciones. Los influyentes monopolios del petróleo y las armas en los Estados Unidos, que se benefician de la guerra mientras la región y el mundo pagan por ella. Este mismo domingo, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, afirmó que Estados Unidos seguirá brindando asistencia militar a Ucrania a pesar de las advertencias rusas. La medida fue rechazada categóricamente por Moscú. En reiteradas ocasiones, Rusia ha aseverado que ve como una declaración de guerra tanto las sanciones de Estados Unidos y Europa en su contra como el envío de armas a Ucrania.
En el 16º día desde el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, el presidente Vladimir Putin convocó una reunión de su Consejo de Seguridad. El mandatario solicitó al ministro de Defensa que proponga despliegues militares en la frontera occidental del país en respuesta a los efectuados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, liderada por Estados Unidos. Sobre el refuerzo de las fronteras occidentales de la Federación de Rusia, debido a las acciones realizadas por los países de la OTAN, la respuesta a lo que ellos están haciendo necesita una consideración por separado. Adoptaremos decisiones apropiadas en un futuro cercano. La defensa rusa anunció durante la cita que el Estado Mayor General está ultimando un plan para blindar el oeste del país con nuevos sistemas avanzados y unidades de combate. La continua llegada de refuerzos al otro lado de la frontera fue una de las razones básicas que dieron inicio a la operación militar especial rusa en Ucrania. El conflicto, según el Kremlin, terminará cuando Occidente atienda por fin a las preocupaciones de Moscú. En las últimas décadas, nuestro país ha indicado en reiteradas ocasiones que se sentía amenazado después de que ustedes trasladaron su infraestructura militar hacia nuestra dirección. No podemos cerrar nuestros ojos ante ello. ¿Por qué lo están haciendo? No hay respuestas. Pero esperamos que haya una salida. Hay que hacerlo y luego terminará todo. Los llamados socios occidentales de Ucrania, es decir, la Alianza Atlántica y la Unión Europea, los dejaron solos ante Rusia. La OTAN dijo que no es parte del conflicto, mientras los líderes europeos cerraron la puerta a una adhesión rápida de Ucrania al bloque. Kiev, no obstante, aún tiene una mirada puesta en Occidente. Una reunión muy importante de los líderes de la Unión Europea se celebró ayer. Sabemos lo que se discutió, quiénes hablaron, quiénes apoyaron, quiénes se callaron. ¿Cómo evaluamos la decisión? Es muy simple. Es necesario que se haga más por Ucrania. Eso no era lo que esperábamos. Desde el inicio del conflicto el pasado 24 de febrero, Moscú y Kiev celebraron varias rondas de diálogos sin que se haya alcanzado un acuerdo. La situación ha provocado en los 16 días el desplazamiento de más de 2,5 millones de personas y casi la mitad de la población de Kiev. Invitamos a todos a una breve pausa aquí en Muley Sungú. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. Llega el Censo 2022. Llega el momento de reconocernos. Reconocernos por nuestra vivienda, por nuestra familia, por lo que hacemos y por lo que queremos hacer. Reconocernos por donde nacimos, por donde vivimos, por lo que tenemos y por lo que nos falta. Reconocernos por lo que nos une, por ella, por él. Reconocernos por vos. Reconocernos. Llega el Censo 2022 para saber cuántos somos, y cómo vivimos. Censo 2022. Fin de espacio publicitario. Continuamos con más información aquí en el último bloque de Muley Sungú. Si usted tiene algo para compartir con la producción de aquí del noticiero, lo puede hacer al mail que es walkingtuntv@gmail.com, o si no también lo puede hacer a través de un mensaje de texto, un WhatsApp, o llamar al número de teléfono de la producción 2944 69 75 17. El pasado jueves se incorporó a la LOF Melo dentro de la Confederación Mapuche en territorio del Consejo Zonal
donde además participaron la LOF Quintriqueo, Quintupuray y Pachila Intrao. Desde la LOF Quintriqueo resaltan con gran alegría la incorporación y destacaron que vienen trabajando en conjunto la recuperación territorial, ya que estos son vecinos linderos a la LOF Melo. Además aseguraron que no frenan la recuperación frente a algunas familias que aún se resisten a la existencia de las comunidades en el lugar. Bueno, la mien, Fenrer Mañún, al canal Hualquimtún, a ustedes por estar siempre y bueno, por estar una vez más acá en el LOF Melo hoy, donde nuestros Lamien vecinos, porque muy cerquita aquí está nuestro LOF. Un día de lucha, de memoria, de reafirmación, también para nosotros muy importante porque hemos compartido la lucha con el LOF Melo y hemos atravesado también situaciones bastante conflictivas, pero hemos sabido subsanar muchas de nuestras diferencias, producto de lo que generaban por ahí los mayores, ¿no? Y hoy sí reivindicarlos y acompañarlos a ellos también en este proceso de vuelta al territorio, de reafirmación de sus derechos y de su identidad. Es importante el hecho de repensar por lo menos la vida en el territorio desde este lugar, ¿no? De reconocerse como vecino, como parte de un pueblo y a la vez también valorar toda esa historia que hay detrás, ¿no? Tal cual, sí, hay mucha historia y por ahí nosotros somos parte de la historia más cruel, ¿no? Porque nosotros hemos perdido nuestra identidad. Nuestros abuelos no nos han podido contar la historia. A LOF Melo, su abuelo lo matan acá en este territorio. Entonces somos producto de la peor parte, ¿no? Algunos pudieron quedarse, nosotros no, tuvimos que volver, recuperar y hacer un gran trabajo para poder reconstruir toda esa historia, para poder reconstruir las historias familiares, los lazos familiares y como el LOF Melo ellos volver de nuevo al territorio. Y volver junto a nosotros también, ¿no? Porque nos reconocemos que como pueblos habitábamos todos antes sin tener alambrado, sin pasar uno por encima del territorio del otro, porque se compartían, ¿no? Y hoy volver a aprender eso, ¿no? A que convivimos en el mismo territorio, nos da la misma identidad el lago, Lafken, Nahuel Huapi, el Brazo Huemul, acá donde nosotros habitamos. Entonces compartimos como familia el mismo lugar, somos Lamien, somos hermanos y también nos comparte y nos atraviesa la misma historia. Las historias que deben haber aquí en este lugar, los sufrimientos compartidos y hoy por hoy quizás una etapa nueva que no solamente recompone esa relación, sino que en algún momento lo dieron a conocer, también la comunidad Melo se incorporaría a la zona lafkenche, ¿no? Así es, de hecho el jueves pasado los incorporamos y los hicimos parte de nuestra organización mapuche, que es la Confederación Mapuche Neuquina, que habita acá en este territorio de la provincia de Neuquén, y que la confederación se hace en territorio, ¿no? Y acá nuestra identidad territorial de las 4 comunidades que hoy que somos parte, el LOF Quintupuray, Pachila Intrao, Quintriqueo y ahora LOF Melo, nos atraviesan las mismas historias, la misma identidad, así que solo nos faltaba hacerlo como un acto oficial, podríamos decir, para hacerlos parte y bueno, eso es lo que hicimos este jueves. Ahora oficialmente el LOF Melo va a ser parte de la confederación en territorio, que es el Consejo Zonal Lasquenche, y de a poco iremos haciéndolos parte de los distintos procesos que también se vienen dando y que venimos dando nosotros como Zonal Lasquenche, como es también el Consejo Intercultural de Comanejo del Nahuel Huapi, que de a poco irán siendo parte en la medida que ellos también vayan sanando, porque ellos los atraviesan una historia con Parques muy fuerte. La muerte dudosa, que ellos dicen que fue un asesinato de su abuelo, ¿no? Porque así lo narra su historia, pero Parques lo cuenta como que se suicidó. Entonces la verdad es para LOF Melo una historia que es difícil, que vamos a tener que esperar su decisión de si ser o no parte también de este espacio. Bueno, ser parte también de la zona lafkenche obviamente que fortalece más, ¿no? Estos vínculos, estas alianzas que hacen también a la defensa del territorio. Así es, siempre unidos vamos a salir victoriosos, ¿no? De cualquier lucha, de cualquier atropello que sintamos o que vivamos dentro de nuestros territorios. Lo hemos hecho entre 3, ahora 4 va a ser mucho mejor. Acá nos queda una lucha muy dura contra la
privada María Broers, que aún al día de hoy sigue hostigando a nuestra familia. Nos han roto carteles, tanto a Los Melo como a Los Quintriqueo. Son familias que no se siguen resistiendo a que nosotros nos reorganizamos y que vamos a volver a recuperar lo que era de nuestros abuelos y lo que es nuestro. Así que por eso es necesario que estemos organizados, unidos para la lucha que se nos viene. Hoy estamos festejando y celebrando de que nos volvemos a reencontrar y que nos organizamos y nos juntamos. Pero en cualquier momento nos tendremos que volver a juntar y organizarnos para poder seguir resistiendo. Centenares de jóvenes y disidencias se movilizaron el viernes hasta el Congreso de la Nación en reclamo por la aparición con vida de Tehuel de la Torre, el joven trans de 22 años que desapareció el 11 de marzo del año pasado cuando viajaba a una entrevista laboral. También las organizaciones reclamaron por otras reivindicaciones como el efectivo cumplimiento del cupo laboral trans y otras políticas sociales y sanitarias. Para marchar al Congreso por el año de desaparición de Tehuel, para construir memoria y que la gente no se olvide de lo importante que es seguir buscando al compañero, porque no da lo mismo que desaparezca una persona cis a una persona trans, porque es importante reivindicar los derechos que nos faltan, que siguen intentar dándonos, pero que no termina nunca de reconstruir la historia que nos sacaron tantos años a las personas trans. ¿Quién es el culpable y por qué no queremos saber quién es? ¿Por qué nadie se hace cargo? Tanto el activismo como la misma familia estamos reclamando que el Estado lo busque y lo busque bajo la presunción de que Tehuel está vivo. Nosotros vamos a seguir en las calles reclamando su aparición con vida. No necesitamos una justicia machista, LGBTI, odiante, sino que realmente esté a disposición de las minorías y que sea una justicia que sirva para conseguir justicia, justamente. Me parece muy importante porque de por sí a la comunidad travesti, trans, no binaria se la está relegando muchos derechos, nuestras existencias en general se nos está relegando y es importante estar acá porque es un compañero que está desaparecido hace un año y nadie se está haciendo cargo y me parece muy importante que la comunidad entera esté movilizándose porque nada, es súper importante luchar por todas las vidas, en especial las vidas trans que son las que más están siendo relegadas en este momento. ¿Dónde está Tehuel? 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 Estamos en Constitución y hoy estamos acá porque se cumple un año de la desaparición de Tehuel de la Torre, un compañero, un pibe trans que salió a una entrevista de trabajo y no volvió. Estamos pidiendo la aparición de Tehuel. Se cumple un año desde que no volvió a su casa, desde que fue a buscar trabajo. También pedimos una reforma judicial feminista que pueda contemplar y tener en cuenta, ¿no? Las desapariciones del colectivo de diversidad disidente y también tenga en cuenta y busque a nuestros cuerpos. Me parece que no está actuando de la manera en la que debería actuar. Que nos tenga en cuenta a las personas trans como sujetos de derecho, verdaderamente. Bien, cantamos todos, hoy también falta Tehuel. Un poco abrir los ojos a la sociedad, creo, acompañarnos entre nosotros para que no nos pase esto, para que no le pase a ningún compañero más esto. Y un poco el feminismo, los feminismos venimos a transformarlo todo, ¿no? Y una de las cuestiones que queremos transformar es el sistema judicial, es un sistema machista, patriarcal, es odiante también para con nuestras identidades y un poco venimos eso, ¿no? A transformarlo todo. El pasado viernes se realizó la presentación del Programa Nacional Redes Emprender y con ello los proyectos destinados a la capacitación de los microemprendedores para el desarrollo y fortalecimiento de sus actividades. Desde la agencia CREAR señalaron que son 13 millones de pesos los que se destinarán a lo largo del año para llevar adelante estas capacitaciones
y que asimismo la provincia trabajará para realizar los financiamientos de las pequeñas y medianas empresas. Es un programa del Ministerio de Producción de Nación y que lo presentamos junto con el municipio y otras instituciones, que somos un montón. Trabajamos todo un año en este proyecto que está orientado a todo lo que es capacitación, sensibilización, tiene también algo de comercio, orientado a fortalecer todo el emprendedurismo acá en Bariloche y en la zona. La verdad que estamos muy contentos, son casi 13 millones de pesos que se van a invertir en un montón de actividades que se van a llevar a cabo a lo largo del año, así que bueno, la idea es invitar a todos los emprendedores a que se anoten. Pueden anotarse por mail a redesparaemprenderbariloche@gmail.com. Ahí le vamos a hacer llegar un formulario que es muy sencillo de completar y la idea es ahí evaluar en qué estado están, si de preincubación o incubación, y de ahí le vamos a lo vamos a anotar en todo lo que son las actividades de acuerdo al estadio que tenga el emprendedor, ¿no? Son muy diversas las actividades, así que si sos emprendedor, si querés capacitarte, si querés participar de este programa, que además el programa, tengan en cuenta que se armó, somos 15 instituciones que trabajamos en diferentes áreas con emprendedores o temáticas, entonces cada una de estas instituciones participó y colaboró en lo que fue el diseño de este programa, entonces lo importante es que cada uno tuvo su mirada desde cada área y entonces es importante, por eso les decía, tanto en preincubación como incubación, arrancamos desde una charla en las universidades con después diferentes otros programas, por ejemplo, no sé, el asesoramiento técnico especializado, vas a tener una persona únicamente para tu emprendedor, y te van a estar asistiendo en todo eso. Entonces, bueno, la idea es, no tenés que ser ni muy grande ni muy chico, hay actividades para todos los estadios, la idea es que se anoten, que participen, porque la verdad que está pensado para ellos y está pensado para fortalecerlos en todos los aspectos. Ya se están inscribiendo un montón, así que bueno, ya estamos evaluando y seguramente en estos días nos vamos a empezar a poner en contacto, ya como para ir diseñando en qué actividad. Tengan en cuenta que esta actividad, Redes para Emprender, se ejecuta en un año, o sea que vamos a ir avanzando en lo que son las actividades, van a poder participar en todos, capacitaciones, eventos, asistencias técnicas personalizadas, así que no lo desaprovechen, es totalmente gratuito y está pensado para ellos. redesparaemprenderbariloche@gmail.com, en ese nosotros les vamos a ir haciendo llegar todo lo que es la información y van a tener que llenar este primer formulario, y si no se pueden acercar a Punto Pyme, al CREAR, y acá también les podemos contar un poco lo que es redes y ayudarlo a todo lo que necesiten. La idea es toda la parte de formación y de capacitación para los emprendedores y todo lo que son las líneas de financiamiento van a estar presentándose seguramente a fines de marzo, principios de abril, siempre con estas ventajas, ¿no?, de las tasas fijas, de toda la parte de lo que son los plazos bastante amplios. Bueno, todo eso, si bien no es parte de Redes para Emprender, siempre es otro acompañamiento que se hace desde la provincia y desde la Agencia de Desarrollo CREAR. La idea es que se inscriban, siempre vamos a tener alguna actividad, ya sea desde Redes para Emprender, que está pensado súper amplio, ¿sí? Por eso yo les decía, desde una charla de concientización, de sensibilización para el emprendedurismo, como también ya a programas o a actividades muchísimo más específicas para un estadio un poco más avanzado. Pero la idea es que se acerquen, que se inscriban, siempre va a haber actividades, financiamiento, capacitaciones, por más chiquito o más grande que sea el emprendimiento. Y así sea que no pueda entrar en alguna de las actividades, siempre el CREAR tiene un montón de otras actividades por fuera de Redes para Emprender. Tenemos capacitaciones, sean virtuales, tenemos una plataforma virtual de capacitación que es muy grande, tenés un montón de cursos, bueno, toda la parte de líneas de financiamiento, programas de fortalecimiento, sea por redes, sea por toda la cantidad de herramientas que tiene el CREAR como Agencia de Desarrollo de la provincia, se van a encontrar. Así que la idea es que se acerquen y que consulten, porque la verdad es que hay un montón.
montón, tanto para el sector emprendedor como para el sector pyme. Este sábado se realizó la inauguración de la ampliación de la sede de Liga de Fútbol de Bariloche, LIFUBA, mediante la reconstrucción de un espacio para desarrollar las tareas administrativas y sociales de la institución. LIFUBA cuenta con 34 clubes afiliados y cientos de familias comprometidas con su funcionamiento. Sí, por supuesto, acompañando a todos los clubes en forma permanente. Recordemos que han sido tiempos muy difíciles para todas las organizaciones, para los clubes en particular, cuando no se podía abrir las instalaciones, cuando no se podía ejercitar el deporte. Bueno, así que juntos estuvimos planeando distintas cosas para que la salida fuera mejor. Esto fue parte de la estrategia que llevamos adelante en conjunto. Hicimos Río Negro Más Deporte, donde fortalecimos a los clubes a través de capacitaciones y también con acompañamiento económico para afrontar los gastos que iban teniendo los clubes y no tenían ningún ingreso. Pudimos también fortalecer a la Liga, que es un lugar clave, que ha ido construyéndose a partir del consenso, a partir del diálogo, y fue reuniendo distintos clubes de toda la región, y hoy es la liga más grande de la provincia de Río Negro. Por eso los acompañamos hasta aquí con estas nuevas instalaciones que incluyen una atención muy completa para los chicos, con también una atención médica para poder saber cómo están físicamente, y con espacios recreativos y espacios de trabajo compartidos. Y bueno, vamos a avanzar acompañando también para el proyecto de una sala de usos múltiples, un salón de usos múltiples y un albergue, que sabemos lo importante que es para poder hacer competencias con personas, con chicos, con competidores de otros lados. Me gusta cómo la Liga también va trabajando en las áreas femeninas, porque vamos creciendo las mujeres en nuestra oportunidad de hacer deporte. Claro, eso le iba a mencionar, ¿no? Lo último del acto, que fue el aporte de 10 millones para todo esto que mencionaba. Sí, un primer aporte de 10 millones, vamos a aportar más porque la obra es más ambiciosa, pero me gusta porque la Liga es muy cumplidora, cómo rinde esos fondos, cómo los vemos traducidos en obras. Vale la pena acompañar a organizaciones tan prolijas en el manejo de los fondos. Momento de ir a las farmacias de turno que corresponden a este lunes 14 de marzo. Farmacia Gilmore en Mitre 802, Farmacia Gallardo en Villegas 487 y Farmacia Alta Catedral en Plaza Mancay, local 18 del Cerro Catedral, que está abierto hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno que corresponden a este lunes 14 de marzo. Farmacia Gilmore en Mitre 802, Farmacia Gallardo en Villegas 487 y Alta Catedral en Plaza Mancay, local 18 del Cerro Catedral, que está abierta hasta las 23 horas. Esta ha sido toda la información que hemos recolectado para compartir con todos ustedes aquí por Muley Zungu. Ahora los vamos a dejar en compañía de la programación de Walking Toon TV. Agradecemos siempre su compañía. Memoria Compuche, Compulamuen, Capeu Cayal.